Prédica número 2519, dada por el pastor Carlos Estal, el miércoles 10 de diciembre del 2014. Continuación, libro de Hebreos, la sangre del pacto eterno, pacto eterno. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el último capítulo del libro de Hebreos. Ya me están preguntando qué vamos a estudiar después. Vamos a ver, Hebreos capítulo 13. Y ahí hicimos verso 17. Hoy me voy a enfocar en el 20 y el 21, pero pues leamos desde el 17. Ese lo tocamos cuando vimos nuestras responsabilidades para con nuestros pastores. Leamos del 17 al 25. Y hoy nos vamos a concentrar en el verso 20 y 21. Amén. El libro de Hebreos, capítulo 13, a partir del verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, oigan esto, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Muy bien. Y este es el verso 23, es uno de los argumentos que tienen algunas personas para insistir en que fue Pablo el que escribió Hebreos, porque por regla general Timoteo siempre andaba con Pablo, ¿verdad? Ok, pero vamos a concentrarnos en versos 20 y 21 y vamos a ver una cosa que tiene dos lados. Vamos a estudiar dos cosas acá. Todo está conectado. E interesantemente, esto está conectado con algunas de las cosas que aprendimos en el recién pasado retiro con los jóvenes. Aquí se mencionan dos cosas. Número uno, la sangre del pacto eterno. Así es que vamos a estudiar eso. Pero luego dice, leámoslo otra vez, versos 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando amamos al Señor y sinceramente queremos agradarlo, estoy seguro que uno de nuestras, pues no es conflicto, ni lucha, ni batalla, ni nada de eso, pero digamos uno de nuestros afanes principales es, Señor, quiero hacer tu voluntad. Es uno de nuestros deseos más profundos. Y luego cuando nos vemos a nosotros mismos, y luego cuando viene el enemigo a empezar a decirnos toda clase de cosas de por qué no servimos para nada y no vamos a llegar a ningún lado, entonces pensamos que nunca vamos a hacer su voluntad. Bueno, más nos vale aprendernos estos versículos de memoria. Ningún ser humano es capaz de hacer la voluntad de Dios. ¿A qué horas? Pero adivinen qué. Se llama Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y acabamos de leer, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Amén. Así es que vamos a estudiar un poquito esto. Vámonos a Colosenses 1:24. Colosenses capítulo 1, verso 24. Esta cita la tocamos en el retiro.
Colosenses 1 del 24 al 27. Y en el retiro les decía a los jóvenes, miren, una de las cosas por las que el apóstol Pablo oraba con mayor insistencia era que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos. Y menciona varias cosas, pero básicamente todas se resumen en una sola, para que entendamos a quién tenemos dentro, desde el día de nuestra salvación. Amén. Tiene que hacer una gran diferencia tener a Cristo adentro a no tener a Cristo adentro. Ahora, no solamente me estoy refiriendo a la salvación inicial, y ahí empieza todo, por supuesto, ¿verdad? Amén. Pero una vez llega Cristo a nuestro corazón y ya somos salvos, o sea, Cristo sigue ahí. Eso tiene que ser algo así como una bomba atómica en potencia, pues. ¿O no? Solo dejen que salga y que explote. ¿Ok? Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, dos puntos, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Cristo en nosotros. Y estamos acostumbrados a meditar en Cristo sentado a la diestra del Padre. Y eso es poderosísimo porque Él está allí intercediendo por nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué tal empezar a acostumbrarnos al hecho de que Cristo está en nosotros? Luego cobra otro tipo de vida, eso de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y uno piensa, prendiéndose del Cristo que está a la diestra del Padre. Pues sí, por supuesto que sí. Pero ¿qué tal todo lo puedo en Cristo que me fortalece y Cristo está dentro de mí? Amén. Muy bien. Entonces, Cristo en vosotros dice, la esperanza de gloria. Y en el libro de Hebreos dice, es Cristo en nosotros, el que hace la voluntad del Padre, el que hace lo que es agradable a Dios el Padre. Cristo en nosotros. Si nosotros pudiéramos, no habría habido ninguna necesidad para que Cristo llegara al corazón de los creyentes. Pero es Él en nosotros. Ok, entonces, elaboremos un poquito. Vámonos a Gálatas capítulo 3, verso 15. Y en el libro de Hebreos habla de la sangre del pacto eterno. Dice, a causa de la sangre del pacto eterno, Dios hace que Jesucristo en nosotros haga lo que es agradable a Dios. Amén. Por la sangre del pacto eterno. La sangre del pacto eterno. La palabra eterno es olam. La palabra olam, pues por supuesto es eso. Es, espérenme. La palabra, sí. Espérenme, solo déjenme ver si es olam o es kedem. Ahorita les digo. Ahorita les digo. Es olam. Sí. Dambrit, olam. Olam. Ok, la sangre del pacto eterno. Muy bien. Leamos otra vez Hebreos 13:20. Así estamos haciendo referencia a eso. Dejemos un dedito ahí y vamos a estar yendo a algunas otras escrituras. Pero dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. La sangre del pacto eterno, el pacto incluye, vamos a ver todo lo que incluye el pacto eterno y qué es y por qué le llaman el pacto eterno, pero incluye el hecho que Cristo hace la voluntad del Padre en nosotros o a través de nosotros. Cristo en nosotros hace que nosotros hagamos la voluntad del Padre y le seamos gratos al Padre. Es parte del pacto, es parte de nuestra herencia. Amén. Y esa herencia la obtuvimos a causa de esta sangre del pacto eterno. Entonces, vámonos a Gálatas 3:15. Gálatas capítulo 3,
verso 15. Espérenme, hagamos algo primero. Antes de ir a Gálatas, hagamos algo, perdón. Vámonos a Proverbios 8:22. Vámonos a Proverbios 8:22 y repasemos algo que hemos estudiado bastante acá. Proverbios capítulo 8, verso 22. La sangre del pacto eterno. Y esta lección nos va a ayudar a entender la diferencia entre las cosas que se hacían bajo el antiguo pacto y las cosas que Jesucristo sacó a luz. Amén. Proverbios 8:22. Jehová me poseía en el principio. Jesucristo está hablando, la sabiduría, el verbo, el Cristo. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. La sabiduría, el Señor Jesucristo está hablando, explicándonos cómo Él estaba presente desde la eternidad con el Padre. Lo primero que hizo el Padre fue engendrar a su Hijo, la sabiduría. Amén. Ok, por eso se le llama el unigénito Hijo de Dios. Unigénito significa único en su género. Y unigénito significa el único engendrado. Usted y yo fuimos creados, pero el Señor Jesucristo fue engendrado, lo que significa que siempre estuvo allí. Pero en un momento dado, en la eternidad pasada, el Señor lo hizo visible. O el resto de la divinidad dio un paso hacia atrás y permitió que fuera la gloria del Hijo o del Verbo lo que resplandeciera por fuera. Entonces el Padre engendró a su Hijo, la sabiduría, el Verbo, el Cristo. Y pasaron varias cosas. No estamos en Proverbios 8, no vamos a desglosar algunas de esas cosas mencionadas en Proverbios. Pero una de las cosas que pasó acto seguido la encontramos en Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Amén. Y yo recuerdo no fue una de mis primeras prédicas, pero dentro del paquete de las primeras prédicas, una de las primeras que yo di, me acuerdo que expliqué algo, pues, a estas alturas dice uno, pues es bastante básico. Pero me acuerdo que se sacaron no sé cuántos cassettes de la prédica esa y se acabaron, y toda la semana fue un motín porque todo el mundo pedía cassettes y pedía cassettes, porque hicieron algo. Les digo, miren, todas las cosas fueron hechas por Jesucristo, para Jesucristo y en Jesucristo. Amén. Él es antes de todas las cosas. Hace 2000 años el Señor levantó un cuerpo físico, digamos, para que el Verbo se pudiera manifestar como hombre y entre los hombres. Amén. Pero les dije, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, sus caminos son desde la eternidad, dice la Biblia. O sea, Él siempre ha sido. Entonces entiendan la diferencia entre el lado divino del Señor Jesucristo y el lado humano. Amén. El lado humano empezó sus caminos hace 2000 años, pero el lado divino empezó sus caminos desde la eternidad allá atrás. Bueno, eso fue un polvorín y se acabaron los cassettes y todo lo demás. Y después pensé, bueno, la verdad es que cosas tan básicas mucha gente no las entiende y se hacen unas bolas horribles, ¿verdad? Entonces les dije, María no pudo haber sido la madre de Dios. Estaba reverde mi público, por eso se acabaron todos los cassettes. Entonces ahí me di cuenta también de cuánto entendían y de cuánto sabían. Les dije, madre del lado humano, por supuesto, ¿verdad? La única, porque ¿cuántas puede tener alguien? Solo una.
es que miren qué gran revelación la que obtuvo la gente ese día. Bueno, en fin, ¿verdad? Pero el lado divino, sus caminos son desde el principio, desde la eternidad. Pero miren lo que ocurrió después. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron, está hablando de la bestia, pero en este versículo al final tenemos la información que necesitamos. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, y esto es lo que nos interesa acá, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y la Biblia es tan exacta. La palabra mundo aquí es la misma palabra que se usa en Proverbios capítulo 8, Tebel. Así es que, solo para los que saben de qué estoy hablando, la palabra aquí es Tebel. Pero el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, o sea, ¿hubo un sacrificio o no? ¿Es lo que dice aquí o no? El mundo no ha sido creado todavía. Porque no está hablando del mundo Olam, ni de la tierra Eretz, está hablando del mundo Tebel. Eso solo sépanlo quienes no lo han estudiado. Los mundos no han sido creados todavía. Y ya hubo un sacrificio. Entonces no puede estar hablando de un sacrificio para efectos o propósitos redentivos. Porque eso se hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años y la Biblia dice claramente que Jesucristo fue ofrecido una sola vez para perdón de los pecados y eso fue en la cruz del Calvario. Amén. Así es que en la cruz Él murió para redimir al hombre, para derramar sangre redentiva o redentora y redimir o rescatar al hombre de su estado. Entonces, ¿qué hacemos con este sacrificio que hubo en la eternidad pasada desde el principio del mundo? Amén. Ya les he explicado varias cosas aquí, varias cosas que implica este tremendo principio. Pero una de ellas, que es la que quiero enfocar hoy, es que la Biblia habla de la sangre del pacto eterno. Si es un pacto eterno y para que haya un pacto es necesario el derramamiento de sangre para confirmarlo, entonces quiere decir que ese pacto existía desde antes de la cruz. Ese pacto quedó establecido desde la eternidad pasada en este momento cuando el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. La palabra pacto es berit en idioma hebreo y berit significa pasearse por entre un sacrificio dividido. Uno de los casos más claros y clásicos que tenemos en la Biblia es cuando Dios hizo un pacto con Abraham. Dios mandó a Abraham a que consiguiera diferentes clases de animales y que los sacrificara y que los dividiera en piezas. Y lo que hacían las dos personas que entraban en un pacto berit es que pasaban, caminaban por entre las piezas del sacrificio dividido. Y entonces primero la primera persona hacía el recorrido y luego la segunda persona hacía el recorrido y ellos quedaban unidos en un vínculo de pacto. Y la confirmación de ese pacto era la sangre de ese animal que había sido derramada. Hay otras maneras como en el Medio Oriente establecían pactos dos personas, pero siempre había derramamiento de sangre. Una vez alguien explicó que cuando dos personas entraban en algún tipo de pacto en el Medio Oriente, lo que hacían era que se sajaban de alguna manera, cada quien aquí en la muñeca, y entonces unían su sangre, el uno con el otro. Y en ese momento establecían un pacto y los pactos eran tan bien entendidos y tan importantes, o lo son en esas latitudes, que las personas después de haber hecho eso se echaban ceniza en la herida para que de manera intencional, cuando la herida cicatrizara, la herida no se desapareciera, sino que la herida quedara marcada. De tal manera que a partir de allí todo el mundo supiera que esa persona había entrado en vínculos de pacto con alguna otra persona. Entonces era difícil que alguien se metiera con esa persona, porque sabía que estos pactos implican que la otra persona está dispuesta a dar su vida por la persona número uno con la que entró en vínculos de pacto. Entonces, si alguien le hacía daño a una persona que veía que había hecho un pacto con alguien más, mejor ni se metía, porque sabía que la otra persona iba a venir e iba a accionar a causa de que habían tocado a alguien con quien él había hecho un pacto.
Así de poderosos son estos pactos. En nuestros países no entendemos estas cosas, pero estas cosas las entienden muy bien en otras latitudes. Amén. Así es que cuando Dios y Abraham iban a hacer un pacto verita, ahí en el libro del Génesis, ustedes se recordarán que cuando llegó el momento de pasearse por entre los animales divididos en piezas, dice la Biblia que Abraham se quedó dormido. ¿Se acuerdan? Y mientras Abraham dormía, se veían antorchas humeantes paseándose por entre los sacrificios divididos. Amén. Y ya les he explicado que lo que ocurrió es que Dios el Padre hizo un pacto o confirmó su pacto con la simiente de Abraham, el Señor Jesucristo. Amén. Por cierto, y entre paréntesis, porque yo no sé si todavía está de moda, pero obviamente se puso de moda porque todo el mundo me preguntaba y lo comentaba. Pero haga un pacto con Dios. ¿Han oído eso? Bueno, a ver, póngase a pensar. ¿A qué horas un ser humano falible, imperfecto, débil, enfermizo, mortal, finito, va a hacer un pacto con Dios? Pacto significa que, o sea, en el momento en el que se quebranta alguna de las condiciones del pacto, la otra persona puede venir y quitarle la vida a la persona que no cumplió, ¿verdad? O sea, seamos un poquito más sobrios e inteligentes con esas cosas, porque yo sé que se puso de moda y yo solo pensé, es obvio que no entienden de qué están hablando. Cuando llegó el momento en el que Dios y Abraham iban a pactar, Dios dijo, ok, Abraham, vete a dormir. ¿A qué horas Dios va a hacer un pacto de esta naturaleza con los seres humanos? Y ya les he explicado porque la Biblia lo dice con total claridad. Dios el Padre hizo un pacto con la simiente de Abraham. No dice con las simientes como si se tratase de muchos, sino con una sola, con el Señor Jesucristo. El Padre y el Hijo hicieron un pacto. Esa es la sangre del pacto eterno. Ahora en la eternidad pasada, cuando habla de sangre, no puede estar hablando del líquido rojo, porque estamos hablando de Dios es espíritu y el Hijo de Dios no tiene un cuerpo con sangre física. Amén. Estamos hablando de su gloria. Ese es el lado divino, digamos, de la sangre del Señor Jesucristo. Pero el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo y en ese momento el Padre y el Hijo establecieron un pacto. Amén. Ahora ese pacto iba a entrar en acción y en validez con los seres humanos cuando los seres humanos pusieran su fe en la sangre redentora, los antiguos, que un día iba a ser derramada en la cruz del Calvario. Y nosotros en el Nuevo Testamento, nuestra fe en la sangre redentora que ya fue derramada en la cruz del Calvario. Eso nos hace entrar a nosotros en los vínculos del pacto y disfrutar de todas las bendiciones, se queda corto, beneficios, gracias, de todos los beneficios del pacto. Me estoy explicando. La sangre del pacto eterno. Esta cosa no empezó ni cuando Dios le dio la ley a Moisés en el monte de Sinaí. Esta cosa no empezó hace 2000 años. Hace 2000 años el pacto quedó abierto para todo aquel que quiere, para todo aquel que va a poner su fe en la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Pero las condiciones del pacto y los beneficios del pacto, todo eso quedó establecido desde la eternidad antes de que Dios empezara a crear una sola cosa. Amén. La sangre del pacto eterno. Es un pacto eterno, es un pacto que ya existía antes de que apareciera la ley escrita en tablas de piedra. Es un pacto que ya estaba válido antes de que Dios le revelara la ley ceremonial al pueblo de Israel. Y todas esas ceremonias no invalidaban en ningún momento el pacto eterno espiritual que hay entre el Padre y el Hijo. Pero el pueblo de Israel cometió el gravísimo error de hacer a un lado el lado espiritual que representaban todas estas cosas y se quedaron solo con los formalismos. Amén. ¿Lo ven? Pero el pacto es eterno, siempre ha existido, siempre ha sido así, siempre han sido las mismas condiciones. Amén. Y lo único que Dios pide es que pongamos nuestra fe en la sangre redentora del Hijo de Dios. Es lo que le pedía a los antiguos, solo que como les digo, ellos tenían que ver por fe hacia el futuro. Así como nosotros vemos por fe hacia el pasado.
Amén. Pero el pacto quedó establecido desde la eternidad. Por eso habla de la sangre del pacto eterno. Cuando Jesús llega a nuestro corazón y nos salva, entramos en los vínculos del pacto y ahora somos nosotros los beneficiarios del pacto eterno, del pacto espiritual. Amén. Que estableció el Padre con el Hijo. Sí, me adelanto con todo esto y ahorita que vayamos poquito a poco viendo escrituras vamos a ir entendiendo más y más las cosas. Pero vámonos a Gálatas y solo recordemos nosotros esta escritura. Gálatas 3:15. Gálatas 3:15. Del 15 al 18. Del 15 al 18. Y la semana pasada o antepasada tocamos algunas de estas cosas. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado o confirmado o hecho autoritario, nadie lo invalida ni le añade. Amén. Y usted y yo no estábamos ahí cuando Dios el Padre y Dios el Hijo hicieron ese pacto en la eternidad pasada. Amén. La sangre del pacto eterno. Así es que usted no puede invalidarlo, usted no puede añadirle, solo disfrútelo. Y usted cumpla con su parte del pacto. Eso es todo. Dios, por supuesto, que va a cumplir con la suya. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Lo que quiero decir es que los principios de Dios siempre han estado allí, siempre han sido válidos, existen desde la eternidad. Amén. Y mucha gente cree en el Antiguo Testamento las condiciones eran estas, en el Nuevo Testamento cambiaron por completo y todo aquello quedó abolido. Miren, o sea, sí y no. Lo que pasa es que los antiguos, Dios les dio toda una serie de sombras, tipos o figuras para que entendieran con mayor claridad de qué se trata el lado espiritual del pacto al que Dios los estaba invitando a entrar. Pero ellos se quedaron solo con las sombras, solo con los formalismos. Amén. La validez del pacto siempre ha estado allí. Abraham no tenía una ley escrita y las reglas con las cuales jugaba Abraham eran las mismas con las cuales jugamos nosotros, con las cuales jugó Moisés, que ya tuvo una ley escrita. Lo que estoy tratando de decir es que los principios de Dios son eternos, siempre han sido los mismos. Son las formas las que han ido cambiando porque Dios de esa manera poco a poco los ha ido tratando de introducir al mundo y a la mente de los seres humanos. Amén. Pero el poder, los principios han sido los mismos desde siempre. Amén. Muy bien. ¿Pregunta? Micrófono, por favor. Gracias. Ok. ¿Está en relación a esto? Perfecto. Ok. Aquí, Douglas. Gracias. Gracias. ¿Cómo entendemos entonces cuando la Biblia dice que ahora tenemos un nuevo pacto, un mejor pacto? Porque Dios sacó a luz el lado espiritual del pacto, haciendo a un lado las sombras. Amén. Entonces, a ver, denme ustedes la explicación. Estamos hablando de un pacto eterno. Entonces, ¿cómo puede haber uno viejo y uno nuevo? ¿Cómo puede haber uno imperfecto y uno perfecto? Quiere decir que lo imperfecto era solo sombra, tipo o figura. Siempre ha sido perfecto. Jesucristo lo sacó a luz. Pero en la dispensación del Antiguo Testamento, antes que apareciera el Señor Jesucristo, estaba velado el lado espiritual del pacto. Y ellos solo entendían el lado textual, la forma física del asunto. Ahorita van a entender con todas las citas que les voy a dar. Amén. Espero que con eso empiece a dar la respuesta. Pero tracemos el pacto, todas las citas donde se menciona el pacto eterno en la Biblia. Génesis 9:16. Génesis 9:16.
Berit Olam, el pacto eterno o el pacto perpetuo. Lo que estoy tratando de decirles es que nosotros fuimos, por medio de Jesucristo, incluidos en este pacto eterno. Génesis 9:17, esta es la primera mención de pacto eterno. Dice, vamos a ver, espérenme, no 17, quiero Génesis 9:16. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Un pacto perpetuo entre Dios, o un pacto eterno entre Dios y todo ser viviente. Y cada vez que Dios ve el arco iris, se acuerda de ese pacto eterno que hay entre Dios y todo ser viviente. Amén. El arco iris, ¿qué significa? Lo estudiamos cuando estudiamos a Noé. El arco iris es una figura de la estatura espiritual del Señor Jesucristo. Solo tracen el orden de los colores. El rojo es el primero, figura de la sangre. Luego el naranja, figura del fuego del Espíritu Santo. Síganlo en el patrón del tabernáculo mosaico. Luego el amarillo, que representa la gloria de su nombre, nombre en el que somos bautizados en la fuente de bronce. Luego el verde habla de varias cosas, pero habla de quebrantamiento, y ahí tenemos el altar de oro de la oración. Amén. A ver, muy bien. Luego el azul, revelación que viene de lo alto, el candelero. Luego viene el violeta o púrpura, ¿verdad? Como le llamen. Hay dos como morados, ¿verdad? Hay uno más tirando al azul y uno más tirando al rojo. Y tenemos la mesa con los 12 panes, 12 números de gobierno, y el color púrpura es el color de gobierno o autoridad, el color regio, el color real. Y luego está añil, le llaman al último, ¿verdad? Que es un morado que tiene más rojo que azul, que corresponde al arca y al propiciatorio, la soberanía de Cristo establecida sobre nuestra vida. Amén, amén. Entonces viene Dios y dice, cada vez que yo veo esos 7 colores, me acuerdo del pacto perpetuo. Cuando dejamos que Cristo crezca en nosotros, Dios todo lo que ve es la estatura de Cristo en nosotros, se acuerda del pacto perpetuo. Pero hay muchas cosas acá. Un pacto perpetuo que Dios hizo con todo ser viviente. Eso ni me meto a explicárselos, porque no necesito preguntas, necesito terminar el tema. Pero solo piénselo. Un pacto perpetuo entre Dios y todo, ¿está escuchando? Y todo ser viviente. Un día les voy a decir qué es eso. Amén. Amén. Pero el arco iris. Entonces, la gente debe haber dicho, ay, qué alegre, un arco iris en el cielo. Entonces, ahí hay una señal física. Bueno, el propósito de Dios es que detrás de la señal física ellos pudieran abrir los ojos y ver el principio espiritual. Amén. Hay un arco iris mediando entre Dios y los hombres. Cuando Dios lo puso en el cielo y dijo, cada vez que vea el arco iris me voy a acordar de mi pacto y no voy a destruir la tierra con agua. Bueno, el Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y cuando Dios ve al Señor Jesucristo entre Él y nosotros, Él retira sus justos juicios, ¿o no? Amén, amén. Ahora, para que haya un arco iris, ¿qué se necesita? Agua y luz. En otras palabras, para que Cristo crezca en nosotros, necesitamos el Espíritu Santo y necesitamos la palabra. Amén. Y cuando el Espíritu y la palabra dan crecimiento a Cristo en nosotros, Dios no nos ve a nosotros, ve a Cristo en nosotros. Y Cristo y el Padre tienen un pacto. Donde está Cristo, ahí hay vida, hay misericordia, hay gracia. Dios mira a Cristo en nuestra vida, entonces se acuerda del pacto eterno entre Él y nosotros. Y Él de esa manera aleja sus justos juicios de nosotros. Amén. Por eso la Biblia dice que no hemos sido puestos para ira, sino para alcanzar misericordia. ¿Sí? Está claro. Pero lo que voy a empezar a enfatizar aquí es que uno se queda solo con la figura física. Y seguramente desde el libro del Génesis la gente decía, ay, qué alegre, hay un arco iris ahí
en el cielo. Entonces todo va a estar bien. Por supuesto, yo puedo vivir como quiera, pero todo va a estar bien porque hay un arco iris allá. Y la intención de Dios era meterles el arco iris aquí adentro. Amén. Sigamos y entonces van a ver con más claridad lo que estoy tratando de decirles. No sé si me siguen. Ok. Génesis 17 del 5 al 7. Si alguien todavía no me sigue, ya me van a seguir. Y dentro de unos 5 o 6 citas más les vuelvo a preguntar si todavía me están siguiendo. Génesis 17 del 5 al 7. Leamos probablemente desde el 4. Leamos desde el 4. Aquí mi pacto es contigo. Dios le está hablando a Abraham. Y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera. Y haré naciones de ti. Y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia, tu simiente, después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces ellos se enfocaron, número 1, tenemos que ser descendientes físicos, literales de Abraham. Y una vez nos tocó platicar con unas personas que insistían en que uno tiene que ser judío, pero quiero decir literalmente, para poder ser el receptor de las promesas de Dios y vivir en la Nueva Jerusalén para siempre. Bueno, la Biblia dice que nosotros somos judíos no porque tengamos circuncidado el cuerpo, sino porque tenemos el corazón circuncidado. Y la Biblia dice que somos hijos de Abraham por la fe, porque Abraham es el padre de la fe y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Entonces, ¿cómo manejaron esto? En el antiguo pacto, la literalidad del asunto es, si usted no es descendiente de Abraham, usted está fuera. Olvídese, no hay ni siquiera esperanza para usted. Así lo manejaron. Amén. Cuando resulta ser que el principio es el siguiente. ¿Qué hizo Abraham para entrar a formar parte del pacto? Creer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creer. La segunda cosa, la parte del pacto era, y a tu descendencia le daré la tierra de Canaán por heredad perpetua. Entonces se enfocan en un pedazo de terreno físico. ¿A poco es tan importante la tierra de Canaán? Les hago estas preguntas, pero son cosas que ya les he enseñado. ¿Por qué la tierra de Canaán? No cualquier otro lugar. Si uno no entiende esto, a uno le haría más sentido que Dios le promete a la simiente de Abraham, probablemente, yo no sé, alguna isla exótica en el sur del Pacífico. Hace un poquito más de sentido si nos vamos a lo físico, pues. ¿Por qué la tierra de Canaán? ¿Qué hay allí? Gracias. Es el lugar que Dios escogió para poner en él su nombre. Entonces, al final, ¿cuál es la herencia de la simiente de Abraham? Sino el nombre. Entonces, el antiguo pacto, que estaba, digamos, los principios estaban escondidos detrás de cosas literales y acciones físicas. Bajo el antiguo pacto ellos tenían velado todo esto y se enfocan solo en un pedazo de terreno, se enfocan en un linaje familiar específico y resulta que el pacto eterno se estableció antes de que existieran familias, antes de que existiera el planeta Tierra. Entonces tiene que estar hablando de algo espiritual, no de algo físico. Amén. A eso me refiero. Y mucha gente hace acciones físicas pensando que eso les va a ganar puntos delante de Dios y no funciona así. Amén. Si hacemos eso, estamos como el pueblo de Israel, velados. ¿Cuál es el principio espiritual? El pacto es eterno. Se estableció antes que hubiera tierra, mucho menos tierra de Canaán. Se estableció mucho antes de que hubieran familias, mucho menos la familia de Abraham. Entonces, ¿cuál es el pacto perpetuo? Que a todos los que
creen, a todos los que tienen fe en lo que Dios ha prometido, así como a Abraham. Todos ellos entran en estos beneficios del pacto y a ellos Dios les ha prometido darles su nombre por herencia. Amén. Entonces Jesucristo lo que hizo fue sacar a luz la vida y la inmortalidad, dice la Biblia. En otras palabras, Él siendo el sol de justicia hizo a un lado las sombras, los tipos, las figuras, para que viéramos con claridad el principio eterno, el pacto eterno al cual hemos sido incorporados nosotros. Amén. Ahora sí está más claro. Ok, ténganme paciencia. Vámonos a Génesis 17, del 9 al 13. Génesis 17, del 9 al 13. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Ahora, pacto perpetuo significa un pacto que se estableció antes de que existiera tal cosa como cuerpos humanos. ¿Lo ven? Y el principio ya existía, no había nada que circuncidar cuando ya había sido establecido el pacto perpetuo. Entonces, viene el Señor y buscando instruir al pueblo de Israel y buscando introducir en la mente y en el corazón de su pueblo estos principios, les dio una acción física que debían cumplir con la esperanza que abrieran los ojos espirituales y pudieran ver más allá de la acción física de circuncidar sus cuerpos. Y aún en el Antiguo Testamento Dios les dice varias veces: circunciden sus corazones y circunciden sus oídos. Amén. O sea, Dios nos está contradiciendo. Dios lo que está diciendo es que no pueden abrir los ojos y entender que donde tienen esa capa dura no es en su cuerpo físico, sino en su corazón. Amén. Que no pueden entender que el único pedernal que funciona para circuncidar el corazón es el precioso y dulce nombre del Señor Jesucristo. ¿Me explico? Entonces, incluso hoy en día tienen ustedes movimientos y corrientes en donde están diciéndole a la gente que se circuncide físicamente. Y cuando el apóstol Pablo dice claramente, miren, judío no es el que está circuncidado en su cuerpo físico, judío es el que tiene el corazón circuncidado. ¿Lo están viendo? Entonces, si es un pacto eterno, no había cuerpos físicos que circuncidar y el pacto ya estaba vigente, operante. Entonces, la acción de circuncidar un cuerpo físico era solo una sombra, tipo o figura de una acción más alta. Si circuncidamos nuestro cuerpo físico, les prometo que vamos a seguir llenos de madianitas, de amalecitas y de hijos de Oriente. Eso lo estudiamos el domingo. Amén. Pero si empezamos a dejar que el Señor Jesucristo, con su precioso nombre, con su preciosa naturaleza, empiece a lidiar con la dureza que hay alrededor de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, vamos a ver cómo el Señor empieza poco a poco a darnos, a tomar posesión de la tierra de nuestro corazón. Amén. Y a establecer su nombre en la tierra de nuestro corazón. ¿Lo están viendo? Por eso, la sangre del pacto eterno. Si es un pacto eterno, no puede estar hablando de la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Esa sangre nos hizo a nosotros tener el privilegio de poder entrar a las condiciones del pacto. Amén. Pero es una sangre, está hablando de la sangre que fue derramada en la eternidad cuando dice que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Ahí quedaron establecidos los principios, la verdad de Dios. Antes de que hubiera ley escrita, los principios ya estaban allí. Antes que hubiera ley ceremonial, los principios ya estaban allí. Pero Dios encerró
los principios detrás de una ley moral escrita, detrás de una ley ceremonial escrita, para tratar de instruir a su pueblo con la esperanza de que abrieran los ojos y vieran más allá y entendieran los principios detrás de las acciones que Dios les pedía hacer. La semana pasada o antepasada les expliqué cómo los sacrificios del Antiguo Testamento, lo leímos en Hebreos, en los versículos anteriores, dice, jamás fueron de provecho para los que los hacían. Porque derramar sangre de animales jamás salvó a nadie, jamás justificó a nadie. La única sangre que justifica es la del Señor Jesucristo. Dios lo que esperaba era que abrieran sus ojos y vieran por fe a aquel que un día moriría en la cruz del Calvario por ellos. Amén. No que pusieran su esperanza en la acción de matar un animal físico, sino que vieran más allá y entendieran que un día el Cordero de Dios iba a ser inmolado en la cruz del Calvario por sus pecados. Me explico. Amén. Pero ellos con los ojos cerrados, los ojos del entendimiento cerrados, se enfocaron solo en el animal. Amén. Y nosotros muchas veces nos enfocamos solo en las acciones físicas. Ya cumplí con ir a la iglesia el domingo, ya no me pidan más. Y estamos enfocados solo en acciones físicas, en vez de abrir los ojos y entender todo lo que está detrás y todo lo que Dios realmente quiere. ¿Estamos? ¿Está claro? Muy bien. Génesis 17, verso 19. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y Dios lo confirmó con Isaac, ¿verdad? Ahora, por favor, vámonos a Levítico 24, del 5 al 8. Levítico 24, del 5 al 8. Recuerden que pacto perpetuo, la palabra perpetuo en nuestro idioma la manejamos mal, porque la primera imagen que viene a nuestra mente es perpetuo, es aquí empieza, pero se va al infinito hacia el futuro. Y ahí ya estamos errando, porque perpetuo significa no solo al infinito hacia el futuro, significa al infinito hacia el pasado también. La palabra eterno se define como, lo definen así, como tiempo fuera de la mente, tanto hacia el futuro como hacia el pasado. Entonces, si este pacto es perpetuo, siempre ha estado válido. Amén. Y seguirá estando válido. Entonces, hace 2 semanas les decía, solo para atormentarlos un poquito, les decía, este pacto va a seguir válido en las eternidades que vienen y en los siglos venideros y en la edad perfecta, donde ya no va a haber pecado, ni dolor, ni enfermedad, ni lágrimas. Y si es un pacto perpetuo, va a seguir vigente por todas las edades. Entonces la pregunta que nos hacíamos es, ¿qué ángulos de la palabra de Dios ni siquiera soñamos con ver? Que van a seguir siendo perfectamente válidos en las edades que vienen, en donde las condiciones han cambiado por completo a como las conocemos hoy. Amén. ¿Ven qué tremendo? Pero es un pacto perpetuo. No está supeditado a los tiempos, a las edades, a los gustos. ¿No? Ha sido válido todo el tiempo y seguirá siendo válido para siempre. Nada más que los principios, por ejemplo, en el milenio, ahí ya cambiaron muchas condiciones. Después del milenio, en la edad perfecta, cambiaron muchas cosas. Y el pacto sigue siendo válido, sigue siendo eterno. Pero las formas habrán cambiado. Y sigue siendo válido, sigue siendo vigente, sigue estando vigente. A lo que voy pues con esto, el pacto eterno es lo que nos permite ver más allá de las formas y ver el principio y encontrar el principio y vivir el principio. Amén. Muy bien. Levítico 24, ese no lo hemos leído, ¿verdad? Del 5 al 8. Oigan esto. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Está hablando de los 12 panes que se ponían sobre la mesa que está del lado izquierdo, ¿verdad? La mesa del pan de la proposición. Cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa limpia
delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo, pacto eterno. Bueno, cuando se estableció este pacto perpetuo, no existía tal cosa como una mesa de madera de acacia cubierta de oro y 12 panes. Y sin embargo, el pacto es perpetuo, o sea, al principio ya existía. Hoy, el pueblo de Israel no tiene esa mesa ni los 12 panes porque no tienen templo. Pues, ¿cómo puede ser que es un pacto perpetuo y sigue vigente? El pacto sigue vigente, es la forma la que, obviamente, es otra. Entonces, ¿cuál es el principio detrás de la forma? Si es un pacto perpetuo, Dios espera que ustedes y yo sigamos cumpliendo con eso, ¿o no? Para que podamos seguir cosechando los beneficios de haber cumplido con hacerlo. Pero hoy no tenemos ni mesa de los panes de la proposición, ni 12 panes. Amén. Pero conocemos a alguien que se llama por 12 nombres. Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, grande en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona las rebeliones, perdona las iniquidades, perdona los pecados y juez justo. Amén. Entonces dice aquí, miren, es un pacto perpetuo. Bueno, ¿qué hicieron con su pacto perpetuo el día que los romanos les hicieron trizas? Olvídense de los romanos. El día que los babilonios les hicieron trizas del templo. Y luego volvieron a empezar a poner sus mesas y sus panes en su lugar, cuando entonces vinieron los romanos y les hicieron trizas del templo. Entonces, ¿cómo puede seguir siendo perpetuo algo que cesó porque ya no tienen las formas tangibles y las figuras para seguirlo cumpliendo? Es porque Dios esperaba que abrieran los ojos de la fe y pudieran ver el principio espiritual por encima de las formas y de las figuras. Ahora, el pacto perpetuo es este. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Reposo, el reposo. Bueno, igual, el reposo. El reposo es parte del pacto perpetuo. Quiere decir que el reposo se estableció antes que existiera tal cosa como lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, ¿por qué la necedad de un día particular de la semana? Y si no, entonces somos de la bestia y del anticristo. Y ustedes saben lo que dicen, ¿verdad? ¿Me explico? O sea, no existía lunes, martes, miércoles, sábado. ¿Cómo la cosa? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Solo dice, 6 días trabajarás y el 7º será reposo para Jehová, tu Dios. Amén. Y resulta que el número 7 es el número del Hijo de Dios porque es el número perfecto. Y yo no jamás encontré ni encontraré mi reposo fuera de la persona del Señor Jesucristo. Amén. Y el propósito de reposar en Cristo es poder entender, poder poner en orden, amén, su naturaleza que me es revelada por medio de 12 nombres. Entonces, si yo he cometido, por ejemplo, pecados, transgresiones e iniquidades, y yo no he encontrado mi reposo en Cristo, voy a empezar a hacer toda clase de piruetas, obras y acciones buscando encontrar perdón para mis pecados y justificación. Y hay mucha gente que actúa de esa manera. Ofenden al Señor y en vez de reposar en el hecho que Jesucristo es el perdonador de pecados, de transgresiones y de iniquidades, e ir con un corazón humilde, sencillo, y arrepentido al Señor y decirle, Señor Jesús, tú que eres el perdonador de pecados, de transgresiones y de iniquidades, perdóname los míos y límpiame con tu preciosa sangre. ¿Qué más necesita para ser perdonado? Pero no hacemos, si somos honestos, no hacemos eso. Empezamos a tratar de hacer 2 de estas y 4 de aquellas y 5 de las otras para sentirnos justificados. Entonces no hemos encontrado nuestro reposo. Entonces no importa cuántos sábados del año se quede usted encerrado en su casa, usted está violentando el 4º mandamiento. ¿Me explico? Si es un pacto perpetuo, es
más alto y está por encima que días físicos de 24 horas de acciones físicas de hacer o de dejar de hacer. Es un pacto perpetuo y seguirá válido en las eternidades que vienen. Entonces, ¿cuál es el principio? ¿Está claro? El reposo en Cristo, ¿sí? ¿Están conmigo? ¿Lo ven? Amén. Bueno, eso es lo que hace la diferencia entre el antiguo pacto, que era imperfecto, al nuevo pacto. Es el mismo pacto, pero es nuevo porque el velo fue quitado. Amén. El velo fue quitado. Muy bien. Números 25:11. Números 25:11. Entonces, en la Biblia se le da por llamar antiguo pacto a un pacto que descansa en acciones, formas, figuras. Y el nuevo pacto es un pacto que descansa en fe y principios espirituales, los cuales estaban representados por las figuras. Números 25, del 11 al 13. Este es buenísimo. Después que tuvieron su famosa experiencia con Balaam, los israelitas, ¿se acuerdan que Balac, el rey de Moab, contrató a Balaam para maldecir a los israelitas y trataron de maldecirlos creo que 3 veces, 3 o 4? Y pues simplemente no funciona. Si Dios no lo está maldiciendo a usted, nadie lo va a maldecir a usted. Pórtese bien para que Dios no lo maldiga. Amén. Vivimos traumatizados. ¿No será esto una maldición? No se traume. Amén. O sea, si le es infiel a Dios y empieza a echar a Dios tras sus espaldas, ahí sí empieza a traumarse. Pero si estamos caminando con Dios, no es una maldición. Amén, será otra cosa. Ok, pero el hecho es que Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel porque Dios no estaba maldiciendo al pueblo de Israel. Y lo que hicieron fue trazar otro plan. Y dijeron, bueno, como no podemos nosotros afectarlos desde afuera, provoquemos que ellos se corrompan solitos desde adentro. Y entonces Balaam se fue directo a donde estaban los moabitas y empezó a incitar a las mujeres de los moabitas a que fueran a invitar a sus fiestas de 15 años y primeras comuniones y todo lo demás a los israelitas. Y entonces los israelitas fueron con las moabitas y empezaron a hacer todas las piruetas que hacían las moabitas. Amén. Básicamente la adoración a los ídolos era algo tan atractivo en el Antiguo Testamento porque ya les he descrito un poquito lo que implicaba la adoración a los ídolos. Era desde prostitución idolátrica para abajo. O sea, no hay nada nuevo, pues. Ustedes saben cuál es la primera ley del satanismo, o el primer mandamiento de los satanistas. Se llama la ley de Telema. ¿Saben cuál es? Haz lo que quieras. Pues no les digo que vayan y pregunten, pero esa es. O sea, mientras te guste, hazlo. Y entre paréntesis, si nosotros estamos viviendo esa filosofía de vida, estamos sirviendo a Satanás. Si te gusta, hazlo. Ese es el primer mandamiento de los satanistas, ¿verdad? Por eso era tan atractiva la idolatría para los israelitas, porque, o sea, denle rienda suelta a su carne, pues. Entonces las moabitas se fueron a jalar a los israelitas y ellos empezaron a hacer todas estas cosas. Dios se enojó con ellos y entonces Dios vino y actuó y ellos se acarrearon maldición por sí mismos. ¿Lo ven? Y vino un israelita y tuvo la desfachatez de agarrar a su pequeña novia moabita y llevársela a su tienda, dentro del campamento donde estaba el tabernáculo de Moisés y el arca y el propiciatorio y la gloria de Dios y todo lo demás. Miren, uno cree que uno se puede salir con la suya haciendo toda clase de cosas, pero déjenme decirles que Dios tiene un límite. Amén. Amén. Y hemos visto a Dios cortar vidas, y lo hemos visto cortar vidas. Estoy hablando de casos crónicos, pero por supuesto que hay casos crónicos. El hecho es que se trajo a la mujer a su tienda y Finis, nieto de Aarón, hijo de Eleazar, observó todo el cuadro y fue lleno de celo. Y lleno de celo por Dios,
vino y alanceó a los dos, estando ambos en la tienda. O sea, de un solo lanzazo se fueron los dos. Eso les da una idea. Ok, entonces en el verso 11, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. El pacto al que nosotros hemos sido convidados incluye un sacerdocio perpetuo. Todo lo que Dios espera y busca es un poco de celo por su nombre. Un poco de celo por su nombre. Amén. Y si ustedes se van al templo que describe Ezequiel, el templo que se describe en el libro de Ezequiel es el templo que, según el profeta Zacarías, el mismo Señor Jesucristo va a edificar para el milenio. Y es desde donde el Señor Jesucristo va a regir esta tierra. Los sacerdotes que van a estar ejerciendo el sacerdocio en el templo de Ezequiel son los hijos de Sadoc. No sé si se acuerdan. Adivinen quién es el tatarabuelo de Sadoc. Fines. O sea, cuando Dios dice que va a hacer algo, lo va a hacer, pues. Amén, amén. Y nosotros podemos ser parte del linaje de Fines si tenemos celo por Dios. Ahora, tener celo por Dios, ¿qué es el celo? Es una forma más intensa de amor. Cantar de los Cantares dice, porque fuerte como la muerte es el amor, duros como el sepulcro los celos. Sus brasas de fuego, fuerte llama. Dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos. Si alguno diese todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Dice. ¿Qué es el verdadero celo? Es una forma más intensa de amor. Es amor nada más que funcionando de una manera más intensa. Amén. No está hablando de nuestro celo carnal, que nos hace volar cabezas cuando alguien no opina igual que nosotros. Eso no es el celo de Dios. Eso no fue lo que funcionó aquí en el caso de Fines. O sea, el celo carnal está movido por odio y enojo, si somos honestos. No importa cuánto lo disfracemos, pero el celo de Dios está lleno de amor y de sabiduría y de verdad. Amén. Es un amor intenso por su nombre. Y Fines fue movido por esta clase de celo. Y entonces Dios le regaló, o sea, él echó mano de un ángulo del pacto perpetuo del que nadie más echó mano en sus días y en su generación y en su dispensación. Y se quedó con este lado del pacto con el que nadie más se quedó, el sacerdocio perpetuo. ¿Quieren ministrar a Dios por toda la eternidad? ¿Por los siglos de los siglos? Amén. Dejen que Dios forme su celo en ustedes y tengan celo por el nombre del Señor. Amén. Fines. Ok, otro similar. Vámonos a 2 de Samuel 23, del 1 al 5. 2 de Samuel 23, del 1 al 5. Si alguien todavía no sabe qué estamos haciendo en esta noche, estamos estudiando Hebreos 13, versos 20 y 21, donde dice la sangre del pacto eterno. Ahí es donde estamos trazando todo lo que dice la Biblia acerca del pacto eterno. ¿De acuerdo? Bueno, 2 de Samuel 23, del 1 al 5. Solo voy por la mitad y ya nos estamos quedando sin tiempo. Oigan esto. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un gobierno entre los hombres que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Se refiere a Jesucristo. Dice, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo.
ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Y en el libro de Ezequiel dice varias veces que el Señor literalmente va a levantar, pues todos vamos a resucitar de los muertos, ¿verdad? Solo es cuestión de cuándo y en qué orden. Pero Dios va a levantar a David y David va a ser el rey que va a reinar sobre la nueva tierra y la edad perfecta. Y eso está muy explícito en el libro de Ezequiel. Dice literalmente que Dios les va a dar a David por rey. Lo dice. Amén. No se extrañe si todo el mundo va a resucitar. Amén. Pero ¿qué le dio Dios a David? Sino un pacto de, ¿cómo le podríamos? El otro se llama pacto de sacerdocio eterno. Este sería pacto de realeza eterna, gobierno eterno, realeza eterna, un pacto de realeza eterna. Es parte del pacto y de las bendiciones o beneficios del pacto. Pero en su generación y en su dispensación, David fue el único que se quedó con ese lado de la herencia. Ahora ese lado de la herencia también puede ser nuestro. ¿Quieren ser reyes para siempre, por toda la eternidad, además de sacerdotes? Por supuesto que se puede. A ver por dónde tenemos que empezar. Sin salirnos de este contexto, versículo 1 al final, como le llaman a David, sino el dulce cantor de Israel. Aprenda a cantar en medio del placer, en medio del dolor, de día, de noche. Amén. En el placer, en el dolor, usted aprenda a cantar y va camino a quedarse con ese lado del pacto eterno, del que no muchos, con el que no muchos se quedan, pero es parte de su herencia. Puede ser suya. Amén. No tiene que ser usted judío ni de la familia de David para calificar. Esa era la forma literal del antiguo pacto. Pero ¿cuál es el principio? Bueno, ¿qué hizo David para ganarse un pacto perpetuo para ser rey? Bueno, sabemos muchas cosas, pero una de esas es que era un hombre conforme al corazón de Dios. Conforme significa con la misma forma. Y él no tenía tal cosa como a Jesucristo viviendo adentro de su corazón para que le cambiara el corazón. Por eso es que él va a tener una posición privilegiada en la edad perfecta. Pero ustedes y yo tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. O sea, si alguna vez en la historia había sido más fácil que nos cambiara el corazón, es ahorita, porque el que cambia el corazón está ahí adentro. O sea, sí se puede. ¿Me explico? El pacto perpetuo. Bueno, hay otras cosas, algunas serían redundantes, ya las mencionamos. Pero entonces regresemos a Hebreos. Si les diera otras citas, las otras citas que tengo aquí, cuando empiezan, tengo otra en Primera de Crónicas, pero cuando empiezan los profetas, tengo a Jeremías y tengo a Ezequiel. Cuando empieza el mensaje de los profetas, todos los profetas le hablan al pueblo de Israel y les dicen, ustedes han violado el pacto eterno. Han violado el pacto eterno. Solo comentemos eso. Han violado el pacto eterno. Se los dicen, aquí tengo las citas, se los dicen los profetas. Ahora, a ver, ¿cómo así? Nunca cesaron los sacrificios, ahí seguían. Nunca dejaron de cambiar el pan en la mesa cada día de reposo, seguían haciéndolo. Nunca dejaron de celebrar el día de reposo una vez a la semana. Nunca dejaron de celebrar, bueno, algunas fiestas sí las dejaron de celebrar porque pues tenían el corazón re duro, pero quiero decir, las formas siguieron. Y una y otra vez les dice el Señor, no, pero si no los estoy reprendiendo por haber dejado de hacer las formas las siguen haciendo, pero han violado el pacto eterno, el pacto perpetuo. ¿De qué vale la forma sin el principio? ¿De qué vale la forma sin fe y amor por la recompensa que está detrás, por la revelación y por la recompensa que está detrás? Y eso es lo que Dios les señala en los profetas una y otra vez. Dice, miren, no les estoy diciendo que fallaron en presentar sus sacrificios, no, pero si lo hacen con una exactitud matemática increíble, pues. Por eso es solo la forma. Lo que violentaron no fueron las formas, lo que violentaron fue que no hay ninguna fe, ningún amor, ninguna obediencia, ningún deseo por Dios y por agradarlo. ¿Dónde está el principio espiritual detrás de la forma? Eso es lo que violentaron. Amén. Pero luego viene Dios y en Jeremías les dice, pero miren,
Yo voy a establecer un nuevo pacto con la casa de Israel, ¿se acuerdan? Voy a escribir mi ley en su mente y en su corazón. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Yo voy a quitar de en medio las sombras, voy a quitar el velo y ustedes van a poder ver al fin de qué se trataba todo este tiempo el asunto. Bueno, Dios envió a Jesucristo a la casa de Israel y prefirieron mandarlo a él a la cruz que quedarse sin sus formas. Si alguna vez han tratado ustedes de trabajar en la mente y el corazón de una persona de esas ultra religiosas, créanme, prefieren sus formas, se mueren si renuncian a sus formas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Detrás del telón ponerse a orar bien duro por esas personas. Pero créanme, la gente pone su fe y su confianza en formas de tal manera que si Jesús apareciera otra vez, preferirían mandar a Jesús a la cruz que renunciar a sus formas. Amén. Bueno, y eso pues nos regresa a nuestra cita original. Hebreos capítulo 13, verso 20. Y esta es otra y una de las promesas más maravillosas que involucra el pacto eterno. Ahora sí estuvo claro. Por eso les digo, cuando los introduzco a estas cosas, ténganme paciencia, espérenme que empiece a desarrollarlo y van a ver qué estoy tratando de decirles. Hebreos capítulo 13, verso 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ese ángulo del pacto eterno o esta parte de nuestra herencia eterna es de las más emocionantes. Nosotros no podemos agradar a Dios y caminar en rectitud sin fallar y sin equivocarnos. Pero el Señor Jesucristo, después de resucitar, fue hecho omnipresente para poder entrar al corazón de todos nosotros y empezar a hacer Él en nosotros lo que es agradable a Dios. Así es que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, porque Él está dentro, sí se puede. Amén. Él, dejen que sea Él el que nos ayude a encontrar ese reposo en el Señor y dejar que Él sea el Señor, que Él sea quien Él dice ser en nuestra vida. Amén. Dejemos que Él nos llene con este celo o este amor intenso por su nombre. Dejemos que Él nos haga ser como David. David no era perfecto, pero David tenía un corazón conforme al corazón de Dios y era el dulce cantor de Israel porque amaba al Señor, imperfecto y todo lo que quieran, pero lo amaba de una manera bastante completa. Bueno, empecemos por allí. Vamos a echar mano de todos esos lados del pacto eterno, que son la herencia de haber caminado de esta manera, de aquella manera, de otra manera. Esa es nuestra herencia eterna. Amén. No es algo que empezó con la cruz, es algo que empezó en la eternidad pasada, pero en la cruz se hizo accesible a todo aquel que quiere. Amén. A todo aquel que quiere. Sí, estuvo claro eso. Amén. Bueno, detesto terminar aquí, pero espero que hayan entendido algo de todo lo que les dije. ¿Están emocionados? Ahora traduzcámoslo a castellano moderno. La acción de venir a un servicio de la iglesia solita no lo va a llevar a ningún lado. Pero si usted viene con los ojos abiertos, con fe, con un corazón lleno de amor y de deseo por el Señor, entonces ya estamos haciendo negocios. ¿Me explico? O sea, entendamos pues que detrás de las formas están los principios. Busquemos los principios, busquemos la verdad por encima de los formalismos. Amén, amén. Bueno, ni modo. ¿Qué más les puedo decir? Fin del libro de Hebreos. Si aprendimos algo por todos estos años, meses, semanas, lo que haya sido, vamos a ponernos en pie y vamos a darle al Señor la gloria y las gracias. Y en esta noche démosle las gracias porque el Señor en la cruz del Calvario y el día de nuestra salvación nos abrió este mundo, este privilegio, nos hizo ser parte del pacto eterno. Ahí está nuestra herencia eterna.
lista a que echemos mano de ella si tan solo hacemos lo que debemos hacer con cada uno de esos ángulos de nuestra herencia. Amén. Qué privilegiados somos, ¿sí?